todos. Vamos a continuar con este enriquecedor seminario que espero que les esté gustando, que lo estén disfrutando tanto como lo estamos haciendo desde este otro lado, ¿no?, de la mesa. Vamos a terminar esta primera sesión de hoy con la ponencia de Emilio Gancedo titulada "De palabras mayores al archivo de la memoria oral, dos aventuras encaminadas a preservar nuestra memoria". Antes de darle paso, voy a presentarle brevemente. Emilio Gancedo es periodista, escritor y gestor cultural y trabajó en prensa escrita entre los años 2000 y 2019. En la actualidad ocupa el cargo de coordinador del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial. Además de haber firmado cientos de artículos, reportajes y columnas de opinión en el Diario de León, es autor de 2 libros de relatos, La hoja de roble, del año 2001, y 13 cuentos extraños, del año 2007. Una guía de viajes, León Parada Jacobea, del año 2004, y 2 obras de carácter etnográfico y filológico, La tradición oral, del año 2008, y El habla de León, del año 2009. También ha colaborado en numerosos proyectos colectivos, escrito guiones para documentales y obtenido premios como el Nuevos Lenguajes de la Fundación Coca-Cola o el Armonía de las Letras. Su obra, Palabras mayores, un viaje por la memoria rural, del año 2015, editada por Pepitas, va por la 4ª edición y ha recibido críticas elogiosas de autores como Manuel Rivas, Julio Llamazares o Sergio del Molino. Con el sello Pepitas también publicó la novela La Brigada 22, que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en el año 2020. Tienes la palabra, Emilio. Pues muchas gracias. A ver, estoy en mi propia casa y no sé cómo funcionan todavía los mandos. Bueno, pues muchas gracias. Normalmente suelo estar yo aquí dando la bienvenida a esta casa, a nuestra casa, a casa de todos los leoneses. Nos gusta llamarla la Casa de la Cultura Leonesa, al Instituto Leonés de Cultura. Y bueno, lo que pasa es que en este caso pues estamos como participantes y además muy orgullosos de estar en este ciclo con estos temas que yo creo que interesan cada vez más. Y una prueba pues es el interés que ha demostrado, vamos, que está suscitando este seminario universitario. Yo quiero agradecer pues especialmente, aparte de las personas que me han precedido, que me han ofrecido pues unas conferencias estupendas y muy reveladoras, pues a la profesora Natalia Álvarez y por supuesto a Paula Fernández y Carmen Rodríguez, que están aquí también al pie del cañón, y eso es muy importante ahora que todo funcione correctamente. Yo he titulado esta conferencia o esta ponencia, bueno, de palabras mayores a el archivo de la memoria oral leonesa. Son 2 maneras de acercarse a la memoria muy diferentes. Son 2 proyectos muy diferentes, pero ambos persiguen una cosa, un objetivo, que es preservar la memoria. A mí la memoria, y creo que a mucha gente, creo que es el nódulo básico de nuestra experiencia, y todos lo vemos, ¿no? Sin memoria, pues sin memoria a nivel individual, el ser humano carece de historia, carece de recorrido, pero también pasa a nivel colectivo. También ocurre con una sociedad que olvida lo que fue, que olvida su pasado, que olvida las enseñanzas del pasado. La memoria, me parece, yo estoy obsesionado de alguna manera, ¿no?, con este caso, ¿no?, de la memoria, con este asunto. Hay aportaciones muy interesantes, como, por ejemplo, por apuntar, ¿no?, un caso interesante, una profesora finlandesa, Elina Likanen, que hizo su tesis doctoral sobre 4 autores, uno de ellos Julio Llamazares, que escribían sobre la guerra civil, pero sin haberla vivido. Y analiza esas novelas, una de ellas Luna de Locos, de Julio Llamazares, como digo, y acuña un término muy interesante que es el de posmemoria, que a mí me parece muy interesante, ¿no?, que es cómo la memoria se va de alguna manera recreando, incluso también con sobre hechos que aquellas de las personas no vivieron, ¿no? Todos nosotros estamos, de alguna manera, somos depositarios también de las memorias de la gente que nos ha precedido, que hemos escuchado, nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, pero también nuestros profesores. Muy interesante lo que apuntaba Nacho, de esa memoria oral no es una cosa del pasado completamente, una memoria de la tradición oral, vamos, la transmisión oral, ¿no?, de las enseñanzas, sino que tiene una vigencia total. A mí me interesa
el asunto de la memoria y he llegado a alguna conclusión, no sé si con mucha enjundia o no, pero he llegado a alguna conclusión sobre esto y expongo aquí dos experiencias que tienen que ver con la memoria, pero tratadas de una manera muy diferente. Una literaria y otra literaria no son puras ninguna de ellas, la verdad, porque a mí no me gusta mucho lo puro, me gusta todo lo mezclado y lo mestizo. Pero bueno, fundamentalmente literaria, creativa, que es este libro, Palabras Mayores, y otra que tiene un sesgo pues, más académico, más divulgativo, ¿no? Y voy a empezar por esta, porque además tiene más años. Esta aventura pues, nace en el año 2014, cuando yo tomo la decisión de recorrer pues, toda España, escuchando a gente de nuestro medio rural, eligiendo una persona que representase a una persona por comunidad autónoma. Comunidades autónomas más grandes, pues 2 personas. Entonces, esas personas, yo estaba pues, bastante tiempo con ellas entrevistándolas, con casos 4 o 5 horas. Uno, como digo, 2 por cada comunidad autónoma. Y el resultado, ahí hay horas y horas y horas de grabación, pero es este libro, que al final editó Pepitas de Calabaza y que pues a mí me ha dado muchas alegrías, la verdad. Y ahí creo que aprendí mucho y me ha gustado compartirlo con los lectores. Pues esta es la 3ª edición, pero bueno, vaya por la 4ª edición y ha tenido una vida pues larga, ¿no? La verdad que sigue vivo el libro. Bueno, pues esa experiencia de recoger la memoria reflejada en este libro fue, sobre todo, entrar de lleno en la percepción, en la memoria, en la mente, ¿no? De mucha gente, ¿no? De mucha gente de toda España, de nuestro territorio más próximo, por supuesto, León, hay personas de León, Asturias, Galicia, pero también de toda España. Entonces esto fue muy interesante, ¿no? Cómo la memoria, cómo esta gente te cuenta las cosas, porque a mí había algo que me interesaba fundamentalmente, que no era tanto lo que contasen, me interesaba también, porque aquí hay literatura, hay periodismo, hay etnografía, entiendo que algo hay ficción, porque ellos también ficcionan las cosas, y yo así lo recojo, hay como muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era de qué valores ellos echaron mano para enfrentar cosas que fueron muy superiores, mucho peores que la famosa crisis en la que este viaje se realizó. Este viaje se realizó en el año 2014, eran ya los coletazos de la crisis, la famosa crisis y tal. A mí eso es lo que más me interesaba, ¿no? ¿Qué valores? ¿No? Yo me encontré con unos valores pues, bastante diferentes de los valores actuales. Entonces, contraponer esas dos cosas es algo que está ahí en el fondo del libro. Pero lo que está en el libro, sobre todo, es la gente. Hay mucho entrecomillado, hay mucha expresión, también mi voz, porque es una mezcla, como digo, es un artefacto literario, periodístico, etnográfico, pues es extravagante, quizás, pero hay mucho de ellos, ¿no? ¿Y cómo habla esta gente? Pues esta gente habla siempre de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Y eso es una cosa básica de las generaciones que nos precedieron y del mundo campesino, que es el eje de este seminario. Con parábolas, con historias, con metáforas que hacen de una manera espontánea, incluso a veces siendo profundamente iletrados, algunos de los que no eran analfabetos completamente, pero había alguno de estas personas que, como decía ella, pues sabía poner su nombre, alguna cosa más, dice, pero a mí no me hables del H intercalada, que yo esa no sé ni dónde se pone. Esa es muy difícil, decía esta mujer. ¿Cómo cuentan ellos las cosas? Como digo, siempre van a caballo de una historia, porque de esta manera no solamente cualquiera puede entenderte, sino que además te entra directamente al alma de alguna manera, ¿no? Cuando contamos las cosas y echamos mano de un sentimiento, una historia, de algo que cualquier persona, independientemente de su geografía, de su nacimiento, de su situación, puede entender, porque cuando hay una historia humana, de interés humano, todos nos sentimos apelados,
es entonces cuando esa historia nos alcanza y nos llega. Ese es el fondo de cómo ellos hablaban, y la diferencia entre cómo hablamos nosotros ahora, ¿no? Como digo, conclusión absolutamente personal. Como cuando dice, por ejemplo, el murciano, yo me gusta darles un poco la voz a ellos, ¿no? Mi cabeza es despensa de memorias. Empezó así. Pues claro, eso ya presagiaba algo interesante, ¿no? O por ejemplo, hay historias, y de hecho mucha gente que empieza a leer este libro dice, pues yo pensé que era una cosa como de relatos, de memorias, y empieza todos con un relato literario. Digo, bueno, sí, escrito por mí sobre lo que ellos contaron, porque lo que cuentan es puramente, tiene una materia literaria, ¿no? Luego hablaré de esa vinculación literatura-memoria, que para mí es casi lo mismo de alguna manera, ¿no? De alguna manera es muy similar. Uno de los hombres, estoy, como digo, en el año 2014, muchos han fallecido, claro, la mayoría de los que yo entrevisté, en Navarra, cuenta una historia, empieza contando una historia. Empieza a contar que yo le preguntaba si había vivido la guerra, yo muchas veces solamente tenía que hacer una pregunta. Y a partir de ahí, muchas de estas personas tenían tantas ganas de contar las cosas. Algunas vivían en situaciones, en pueblos, en lugares muy aquejados por la despoblación, Teruel, Cuenca, etc. Toda esa Laponia celtibérica que llaman. Y entonces, este hombre de Navarra, un pequeño pueblo, pues empieza a contar que en la guerra, sí, claro que vivió la guerra civil, empieza a contar que en una determinada ocasión, pues él estaba con los suyos en un monte, ¿no? Arriba de un monte, y pues que entraron en una especie de encerrona, cayeron en una encerrona y subían los contrarios por todos los lados del monte y no podían bajar, y desde aquí ya veían prácticamente brillar los ojos de los contrarios, ¿no? Y ya el sargento se despide de todos ellos, les da la mano, ha sido un honor, esto es un guión realmente, ¿no? Es decir, esto es mucho mejor que un guión cinematográfico. Se despide de todos y dice este hombre, Tomás Andueza Arana, dice, y en ese momento empieza a caer una niebla densa. Y al amparo de esa niebla densa, casi sin respirar, yo me lo imagino, pues pudieron bajar y se salvaron. Entonces este hombre, eso fue la víspera de Todos los Santos, me parece que fue, y todos los años este hombre lanzaba un chupinazo como buen navarro desde el balcón de su casa e invitaba a cenar a todo el pueblo. Y era una tradición que se había ya, porque este hombre había vuelto a nacer entonces. Yo no sé si eso es verdad o no, pero a mí me da igual, realmente. Porque ese hombre estaba hablando, una expresión también de Manuel Rivas, la boca de la literatura. ¿La literatura qué es la literatura? Bueno, se nos viene a la mente Cervantes, los grandes, ¿no? Y tal. Pues yo mantengo que esta boca de la literatura son esta gente, que no ha escrito una línea en su vida. También hay literatura ahí, pero es que una literatura poderosísima ahí. O al menos está hecha de la misma material que todos estos romances, todos estos refranes, todas estas leyendas, estos cuentos. Muchísimo de esto es el mismo material que el material que entendemos como lo literario, la literatura, en ese sentido. Ya nos vamos acercando un poco más a nuestro territorio. Galicia, también, yo le preguntaba a este hombre, José Ojalteiriño do Piñeiro. A mí me gusta mucho introducir en este libro, se introduce mucho el habla tradicional, siempre se buscaron personajes que están muy enraizados en sus territorios, que fueran como muy auténticos, ¿no? Vamos a decir, este hombre era monolingüe, en gallego además de las Rías Bajas. En Galicia también es una comunidad grande, pues elige un representante de las Rías Bajas, de la provincia de Pontevedra, y uno del interior de Lugo, muy diferentes nada más entre sí. Y este hombre, cuando estábamos hablando de estas cosas, él tenía una cosmología muy singular, muy peculiar, decía: Deus non sempre é bo, ni no demo é o todo tempo malo, por iso hai que querernos dous. Tenía toda su cosmología, ni Dios es siempre bueno, ni el demonio es todo el tiempo malo, pues hay que creer los dos, cuidado. Y decía también que él creía na terra, cosa más, creía na terra. Porque tú en un ladrillo le pones ahí unas semillas y eso no fructifica, como decía en gallego.
pero la tierra sí. Yo creo en la tierra, no en los paparruchas de los curas, decía él. Entonces, claro, yo le preguntaba, luego empezamos a hablar de la Santa Compañía, de muchas cosas. Digo, pero ¿cómo veíais todas esas cosas? Esas cosas que veíais antes, ¿no? La Santa Compañía, los defuntos, todas estas cosas. Y él me decía, como ante algo absolutamente, pues vamos, me dirían, decía, afame, a debilidad. ¿Cómo no íbamos a ver todas estas cosas si es que teníamos una necesidad, afame, a debilidad? De hecho, él contaba de una visión que tuvo que no había sido como tal un fantasma, ¿no? Pensamos un fantasma, pensamos un fantasma hombre, mujer. Pero él vio una vez una vaca fantasma. Fue hacia ella por el prado y tal, donde estaba por la noche, iba a moler un molino y tal, y vio una vaca, entonces hacia ella, junto con otro amigo, y desapareció, se volatilizó, ¿no? Entonces, pues solo preguntaba yo por qué vienen estas cosas, y muchos más contaban, ¿no? Pero bueno, como decimos, gente que cuenta las cosas de tal manera que son significativas, que nos interesan, ¿no? Lina Esbejo, panderetera de Cantabria, también una gran informante de tradición oral, ya fallecida también. Sí, cuando yo le preguntaba por la crisis, porque yo les preguntaba por muchas cosas y tal, decía que ella empezó, me gusta a mí cómo empiezan sus alocuciones o las entrevistas, cada uno de ellos, ¿no? Y hizo así. Dice, la mesa, amigo, será blanda comparada con aquella vida. Eso lo entendemos todos, es decir, hablan como en sentencias, hablan de una manera redonda, completa, ya está. Eso es así, eso lo puede entender cualquier persona. Le preguntaba yo por la crisis, esta mujer de Caloca, pueblo de Caloca. Y decía, mira una cosa, yo como ponga el zapato y no sea de mi medida, sé que siempre me va a mancar. Dicen mancar como nosotros. Y creo que desde hace unos años la gente se ha calzado muy sin medida. Tú el zapato ponle el tuyo, que si no, adiós calcañal, te hace unas rozaduras de 1000 demonios. O sea, la crisis es como el poner un zapato, que te pones, que es un número menor, te va a mancar, te va a hacer daño, si te lo pones grande también. Entonces, y desde hace unos años la gente se ha calzado muy sin medida. No sé si veis, un poco lo quiero transmitir de cómo esta gente habla tan claro, tan claro. También, bueno, hay muchos, la verdad que hay muchos, muchas de estas frases que son como lapidarias, ¿no?, de esta gente. Representante de León, por supuesto, representante de León, un maragato que es Maximiliano Arce, vive todavía. Yo creo que el último tamboriteiro tradicional de nuestra tierra, y un hombre con una filosofía muy particular. Por decir también como estas frases que dicen ellos, él ocupó diversos cargos en su pueblo, pues las juntas vecinales, tan propias de nosotros, de nuestro territorio, de nuestra cultura, pues ocupó algún cargo en la junta vecinal. Y de él está muy mirado con el dinero. No son los maragatos, son muy serios, muy derechos. Y le decían, y dijo uno del pueblo, coño, ¿cómo lo miras, Maxi? El dinero parece que es tuyo. Y dijo él, rápidamente, saltó, dice, precisamente por eso, porque no es mío. Entonces, él también tiene una frase muy significativa, que dice, mis padres no pudieron darme estudios, pero sí me dieron de educación. Es que son dos cosas diferentes, ¿eh? Es que son dos cosas diferentes. Estudios, reglados, que a lo mejor hace falta, pero educación. Todos los que tenemos chavales sabemos que no hace falta dinero para la educación. Bueno, Juanita de La Rioja, una mujer excepcional absolutamente, increíble. Los vascos también de Caleao, pues, cosas muy divertidas además, porque en este libro hay mucho humor también. Humor contando cosas que a veces son terriblemente duras. Entonces a mí eso me parece que tiene todavía como más valor, ¿no? También contaban, por ejemplo, las zonas del Pirineo, muy próximo, a mí me parece muy próximo al ámbito este nuestro, ¿no? Cuando había una maestra que la trajeron, nuestros maestros que iban de un lado para otro y tal, y llegó del Coronil, provincia de Sevilla, a Escartín, un pueblo prácticamente como Ainielle, la lluvia amarilla, Escartín, hoy deshabitado completamente, y esa mujer llegó allí y estaba en casa de una patrona y veía el cuadro de la ventana nevando sin parar. Y un día, totalmente desesperada, le dijo a la patrona, Seña Serafina, pero habrá suelo en este pueblo, habrá suelo, no había visto el suelo desde que había llegado, pero todo era nieve, nieve.
Bueno, que podría continuar con muchas de estas anécdotas, de estas cosas interesantes. Decía antes lo del humor, ¿no? Hay gente como Progreso. Fijaros el nombre que le quisieron poner y que le puso su padre a este hombre, Progreso. Que luego no le dejaron ponerle Progreso, porque el cura decía que Progreso había sido un misionero protestante que había venido por allí, entonces, ¿cómo voy a ponerle ese nombre? Le pusieron Francisco como el padre. Pero allí en su pueblo cerca de Guadix, la provincia de Granada, todo el mundo le llama Progreso. Dice, hasta los perros y los gatos del pueblo me llaman Progreso. Y él dice, yo le preguntaba cosas y fijaos cómo me respondía. ¿Teníais luz en aquella casa, Progreso? Sí, había luz. Cuando era de día se veía estupendamente. ¿Y había escuela, Progreso? Escuela se había para los niños que iban a ella. Pues no, está buenísimo. ¿Matabais algún marrano en casa, Progreso? Nosotros que no teníamos esa costumbre. Entonces también es verdad que dice luego en otro momento, mi vida es una vida muy larga, muy dura de pasar. Se cuenta riendo, pero se vivió llorando. Cuenta, ¿eh? Entonces también la memoria, ¿qué hace? La memoria no es fiel. La memoria, sobre todo cuando pasan tanto el tiempo, ellos entresacan algunas cosas, olvidan otras, olvidan o mantienen en secreto o no son prestigiosas de contar ante alguien que viene de fuera. Es decir, siempre sorprendente, siempre sorprendente. Yo, Canarias, por ejemplo, ¿no? Que le preguntaba ahí a un hombre, porque Canarias, pues qué despoblación va a tener y qué medio rural, pues tiene un medio rural interesantísimo, una despoblación también muy aguda en el interior, en Gran Canaria, que fue donde fui yo, y había un hombre ahí que yo el que entrevisté, el hermano del que entrevisté, que también, digo, yo le preguntaba, pero entonces, ¿qué es mejor? O sea, ya, vayamos al grano, ¿qué es mejor, lo de antes o lo de ahora? Porque antes había muchísimas carencias de todo tipo, pero había los pueblos estaban llenos, había una vida comunitaria, social, muy grande. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es mejor? Y me dijo, este hombre decía, me respondió de esta manera, más sin duda, le dice, es que si no hay nadie, tampoco valen las cosas. Si esta conferencia se diera aquí para nadie, pues no valdría para nada. El acto de compartir, el acto social, el acto de estar, pues en comunión, de poner las cosas en un contexto amplio de sociabilidad, es lo que, de alguna manera, pues vale, ¿no? Pues vale. Otro ejemplo, con ese ya termino esta pequeña exposición sobre palabras mayores, y eso lo voy a hilar con un poco esa conclusión que yo creo a la que quiero haber llegado después de escribir este libro y de reflexionar mucho sobre esta gente. Yo entrevisté a un matrimonio en la localidad de Camuñas, en la provincia de Toledo, una gente muy humilde, muy humilde. Ella es la que os digo que no apenas sabía escribir. Él escribía bastante, de hecho hacía poemas y tal, pero ella... Es curioso el papel de las mujeres. A mí lo que me fastidia de este libro es que hay más hombres que mujeres. Y las mujeres que salen de este libro son espectaculares, son impresionantes. Lines, Juanita... mujeres que no pararon de trabajar en toda su vida, pero que a la vez supieron recordar, supieron mantener todo un caudal de conocimientos absolutamente impresionante. En Cuenca entrevisté al hombre, yo quería entrevistar a los dos, pero es que ya no dijo nada. El hombre era el que llevaba toda la conversación, y ya estaba como en un segundo plano. Y al final, y estábamos hablando de que en Cuenca, era la provincia de Cuenca, Priego, no había periódico, que es una cosa interesante esta, que les dolía mucho que no hubiera periódico. Luego ya no lo han vuelto al Día de Cuenca, pero en ese momento no había periódico. Y entonces yo creo que les dolía el hecho de que no hablasen de ellos, de que no estuvieran representados, cuando ya no se habla del problema, ¿no? Cuando ni siquiera es que no existes prácticamente. Y entonces eso a él le dolía mucho, ¿no? Que no había periódico, y ya no había el periódico de la provincia. Y ella dijo, solamente dijo esa frase en toda la entrevista, dijo, lo único que quieren es que nos muramos del asco. Entonces vemos una frase como terrible y pues no necesito decir más, estamos hablando de toda la despoblación, es un tema, es un asunto absolutamente pues flagrante, ¿no? Y lacerante, pues eso es lo que dijo ella. Bueno, pues hay mujeres, como digo, que son impresionantes. Este era el matrimonio de la Mancha, hablaron los dos, ella habló además, a mí me interesó mucho todo lo que dijo. Y yo les preguntaba, porque también les preguntaba por la guerra civil, que creo que es no sé lo que yo, es que lo es una grieta completamente, es una referencia absoluta para esta gente
que ahora ya están cercanos a los 80, 90, más incluso, más todavía, la mayoría de ellos tenían 90, para ellos es algo fundamental, ¿no? Incluso aunque lo vieran de pequeños, incluso aunque tampoco fuera como este hombre de Navarra que la vivió realmente, que combatió en ello. Y yo les preguntaba por la guerra y no querían decir nada, que pasa también mucho, no quieren hablar. Y yo les pinché un poco más, ¿no?, para que hablase. Intuía que algo tenían que decir. Entonces me decían que sí, que habían pasado cosas. Pues primero no había pasado nada, que pues nada. Y luego sí que habían pasado cosas. Allí, cerca de allí había un pozo vertical, una mina, mercurio, una mina diferente de las que hay aquí, pero un pozo absolutamente vertical. Y allí tiraban gente. Entonces, me dijo esta mujer que en un primer momento los tiraban vivos. Y primero los tiraban vivos, y a partir de un determinado momento les pegaban un tiro y los tiraban. Y digo yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué cambiaron, ¿no?, la mecánica de la historia? Y dijo ella, pues nada, que en el momento en el que iban a tirar a uno, ese uno se agarró al que le tiraba y cayeron los dos. Como digo, gente muy letrada, muy humilde, pero fijaros cuántos libros hay sobre la guerra civil. Creo que es el segundo tema, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el que más se ha escrito. Es decir, tenemos datos de todo tipo. ¿No os parece que esa historia mínima que acabo de contar en segundos, esa imagen de dos personas que probablemente fueran hasta del mismo pueblo, probablemente fueran hasta familia, cayendo por esa cima, ese pozo vertical, negro, oscuro, que me da igual si ha pasado o no, pero es absolutamente literatura. Y esto va un poco con la conclusión que yo saco, ¿no? La memoria, tal y como funciona, y la literatura están absolutamente conectadas, ¿no? En la literatura tú seleccionas algunas cosas, otras cosas las ocultas, es una elección constante, ¿no?, elegir lo que escribes. Y la memoria quizá no lo elijas tanto, pero también hay cosas que permanecen en sombra, cosas que de repente toman un colorido singular, otras cosas, bueno, las dejas un poco aparcadas, otras cosas sin más desaparecen, ¿no? Entonces, en eso se parece mucho, pero se parece también en esa, como digo, en esa fuerza, ¿no? La fuerza, ¿no? Las cosas que tenemos en la memoria son poderosas, nos guían, y la literatura, incluso con la literatura dicha, ¿no?, por gente como esta, pues de alguna manera nos conmueve, ¿no?, nos conmueve. Para mí esto es literatura, pero literatura de primer orden, y creo que José Luis estará de acuerdo, ¿no?, con este sentimiento y con esta pequeña teoría, ¿no?, que yo tengo sobre esta vinculación tan fuerte, ¿no? Ya para acabar esta primera parte, luego hablaré de otra, no les quiero aburrir mucho, pero sí que quiero hablar del otro proyecto. El señor Tomás, la historia de la niebla, pues la verdad que fue maravilloso, porque estuvimos un montón de tiempo charlando con él todo el día, y al final, pues claro, yo le dije, Tomás, yo me tengo que ir, que usted tendrá cosas que hacer, se tendrá que acostar y me tengo que marchar y tal. Y entonces él dijo una frase, mirad que hay frases en el libro, pues esta frase es la frase. Y dijo, ya que iba a decir rapaz, no rapaz, ahí me dice el chavalico, mocico. Valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Que es una frase que yo he oído ya luego un poco con alguna variación y tal. Y creo que refleja mucho de cómo ellos, que son una gente para la cual la palabra es importante, para la cual la convivencia es muy importante, el otro es muy importante, ven la vida. En el País Vasco también un caserío, mitad del monte, gracias a, por esto todo me ayudaba gente, me morían mis sherpas que me ayudaban un poco a llegar a estos sitios, una gente maravillosa. Yo les entrevisté a ellos, pero luego él me entrevistó a mí, el hombre, el casero, sabía en castellano, pero castellano de una manera muy sintética, la verdad que eran también, bueno, su vida transcurrían en euskera, lógicamente. Y decía, ahora te voy a entrevistar yo a ti. Y me preguntó, pero la entrevista constó solamente de una frase, de una pregunta. Me dijo, ¿y la gente con palabra? ¿Se ha muerto toda? ¿Ni una no se quedará? Y digo, yo me queréis
Spin, pues no lo sé, no sé qué responderte, pero esa es la pregunta que él me hizo. Porque él, lo que le consumía era la falta de palabra, ¿no? Palabras mayores, la falta de palabra. Yo iba a la feria grande de Bilbao, iba con mi padre, y allí tal, veíamos una vaca, al empezar la feria. Veíamos una vaca, la compraban era que se iban a el apretón de manos y ahí quedaba, pero la feria seguía, ellos seguían. Y entonces en un determinado momento le dice el hijo al padre, ahí está, pero si la vaca es mejor que la otra, ¿por qué no compramos esta y dejamos la otra? El otro le dijo, pues sí, dijo, tú estás tonto, ¿qué? ¿No te das cuenta de que le he dado la palabra, de que nos hemos dado la palabra? Y eso va a misa, eso es fundamental. Entonces él veía la televisión, veía a los políticos, veía todo esto y decía, y la gente compara, se ha muerto toda, ni una no se queda. Era su expresión, ¿no? Entonces por eso está el pequeño inciso de la palabra. Y la frase de Tomás vale más todos estos ratos que todos los intereses del mundo. Pues yo creo que con todo esto de las tecnologías y todas estas cosas y el hecho yo creo que de alguna manera parece como que facilita la comunicación, pero también a la vez parece que nos aíslan mucho, ¿no? Esta gente además lo habréis visto vosotros cuando están, por ejemplo, en las esperas, ¿no? En las salas de espera de los centros de salud y tal, cuando hay alguien mayor y hay otro al lado, pues rápidamente entablan conversación, es lo primero que hacen. Y luego al final sacan genealogías y resulta que uno estuvo en el pueblo del otro y siempre sacan alguna familiaridad por ahí. Y claro, nosotros ya rápidamente pues, estamos a lo que estamos, ¿no? Y esa humanidad, ese humor, por ejemplo, cómo a mí me acogían sin conocerme de nada. Yo creo que eso se ha perdido sin remedio, porque a mí no solamente me acogían de darme un poco de agua y un poco de conversación, sino es que me abrían las puertas de su alma, de su corazón, sin conocerme. Es curioso, esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El interlocutor. ¿Se abren más con alguien que conocen o alguien que no conocen, que les da una mayor libertad? Porque yo iba con estos serpas, que algunos eran etnógrafos, antropólogos, profesores, gente que ya había entrevistado a esa gente mucho, y me decía a mí una de antes del País Vasco, yo he venido aquí horas y horas, y eso que te ha contado del padre, que se llevaban mal, que el padre era un tirano, pues se ve ahí en el libro, tirano terrible, no quería meter el agua en casa, no quería meter la luz, y dice, eso no me lo ha contado nunca, entonces es muy interesante, ¿no? También de qué manera entras, de qué manera... Hay todo un arte, todo un oficio del entrevistar que para acceder a estos mundos que, por supuesto, para mí se han ido completamente, quedan unos guiños, quedan unos tics de ese mundo de lo tradicional, de la cultura tradicional, gente muy mayor que va muriendo, no muere del todo, porque va quedando de alguna manera, todo se va como cambiando, todo se va como transformando, pero sí que estas generaciones son las últimas, lógicamente, y es el fin de la cultura campesina, es una de las claves, ¿no? también del libro. Aunque voy muy mal de tiempo, porque me enrollo mucho, porque este libro a mí me ha supuesto pues, una pequeña revolución personal, pues yo sí que quiero, aunque sea muy brevemente, enseñaros otro proyecto, que también va sobre la memoria, pero desde otro punto de vista, que es el punto de vista pues, académico o divulgativo, que tiene relacionado con la comunicación. Esto es muy nuevo, como dicen los paisanos, es muy nuevín, esto acaba de nacer y esto lo presentamos hace una semana en la universidad. Esto es público, esto ya se puede ver, archivoreinoleon.es, y es una herramienta digital donde se tiene la capacidad de reunir todos los que queramos, todos los que se puedan, recursos de audiovisuales o únicamente sonoros relacionados con las provincias de León, Zamora y Salamanca. Entonces esto ha llevado unos 4 años de trabajo, no interrumpido mucho por la pandemia, pero bueno, esto se empezó hace 4 años, con una base de entrevistas. Esto se ha hecho en el seno de la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de León, y se hicieron una base de 35 entrevistas por varias comarcas de León, Zamora y Salamanca, porque el ámbito de la Cátedra de Estudios Leoneses es estas 3 provincias del Reino de León, la región cultural leonesa, y tiene esa capacidad. Ahí está, tiene la capacidad de que ahí se integren todas esas entrevistas, fragmentos de audio, antiguos, modernos, etc. Nosotros hicimos esa base de 33, 35
25 entrevistas, pero es la base, una base mínima sobre la que pues ya David Álvarez Cárcamo, al que se aludió, pues parte de su ingente recopilación de romances está ahí también, y muchas otras cosas. Yo no sé si puedo, sí, solamente por que veáis un poco cómo es la navegación, ¿no? por la página. Bueno, pues como veis aquí, bueno, hay una serie de categorías, y aquí hay un mapa que se va... Bueno, voy a ir a un sitio en concreto para que veáis, ¿no? Como, por ejemplo, están todas las comarcas de las 3 provincias, y algunas, como veis, están como en gris, ¿verdad? ¿Lo veis? Y otras como así escrito más pequeño. Estas son las que están en gris, son como funcionales, donde ahí se puede acceder y entras accedes a los diferentes contenidos. Y luego estas más pequeñas son los nombres tradicionales que tienen las comarcas, que yo creo que está bien ponerlos para que la gente, porque por ejemplo, si vamos, que esto se ve muy bien, en la Montaña Central, ¿no? La Montaña Central no es un nombre tradicional, pero sí que sirve para agrupar una serie de zonas de cultura común, por así decirlo, porque no es exactamente los Argüellos de la Montaña Central. Entonces, pues los Argüellos están indicados, Gordón, Barbas y la Tercia, pero si entramos, por ejemplo, aquí, nos dice todos los resultados que hay, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, por el Rolledo, de Gordón, pues accedemos a... Vamos a poner un poco. Bueno, quiero que veáis esto. Esto todo ha llevado muchísimo trabajo. Hay investigadores que querrán saber algo sobre el carnaval tradicional, sobre los alimañeros, sobre las ferias, sobre el carnaval, sobre la guerra civil, sobre el forcao, sobre todas las cosas. Entonces, si pinchas en uno de estos, te va al tema en concreto. Entonces, esto ha llevado pues, mucho trabajo, como os digo, y por ejemplo, si queremos leyendas, bueno, vamos a ver si nos funciona, que eso también... Pues sí, funciona. Eso me lo contaba mi abuelo, pero no fue una realidad. Fue uno que iba para Billy, un chico joven, y guardaba ovejas, que las tenía en el dedo. Empezó a darle a una culebra, a echarle leche en un pozo, en una piedra. Y todos los días la llamaba la lecherina, y eso fue verdad, ¿eh? Y venía a comer la leche. Y él marchó para la mili, y la culebra seguía en el sitio. Y cuando vino de la mili fue a verla. Y la llamó y bajó. Y este se le tiró al cuello y se la ahogó. Era una serpiente, claro. No la reconocía. Esa leyenda tan Luis, muchos de los que estamos aquí reconocemos esa leyenda que, como siempre dicen, esto fue verdad, ¿eh? No lo toméis a broma, esto fue verdad. Y fue verdad realmente dentro de esa mentalidad, por supuesto. O, por ejemplo, si nos interesa la lengua tradicional, también aquí hay gente que le interesa. Como cachejo. El cachejo, los llanos, que es para ir para hacer, la collá paradilla. Hay muchas palabras. Se bajan las cabras, y ya echaste las cabras, bajan ahí por la cacha abajo. La pena es esta, donde tocan las ovejas. ¿Eso la llamáis así? Eso, la pena, entre las duernas. Entre las duernas hay una cueva. Será muy largo.
esos marcadores para que sea muy fácil la navegación, pero claro, es verdad que a veces van hilvanando todas las cosas. Estaba hablando aquí de la toponimia, de cómo se llaman las cosas, la cache, luego habla de las farinas, habla de un montón de cosas interesantes, pero luego aquí habla de una cueva, de que había... Luego en otro sitio habla, no le llama la vieja del monte, le llama la vieja de Alceo. Alceo es el arroyo que pasa por ahí por Follero. El nombre del pueblo, Focheo, todas estas cosas, esta mujer las cuenta muy bien. Entonces, bueno, es sin más, para que veáis. No sé si poner, José Luis, y poner una en concreto. Podemos poner una en concreto. ¿Por qué no nos vamos a la alberca? Tenía una sala con 2 alcobas, alguna habitación, el campo casa, la cocina. En la cocina era el comedor de toda la gente, ponían la lumbre, no había comedor, ni cuarto de baño, ni nada de todo eso. Tenía detrás sobero, con 2 tineras y la lumbre en medio, y luego el escaño y los tajos. Y en una mesa la poníamos al medio para comer, y allí vaciábamos en un plato. Todavía tengo yo 2 medias fuentes de porcelana, que ayer las lavé o antier, en un puchero. ¿Y dónde se ponía? Se ponía la lumbre, el puchero, y allí se cocía. Se ponía 3 horas por la mañana las patatas. Había veces que para que se cocía. Bueno, ¿cuánto? 2 horas o cuánto? Y eso que está editado, La madre, fallecida hace un año o cuánto. Diciembre del 20. Diciembre más de lo que yo pensaba. Bueno, pues también este tipo de recursos, aparte de que sean importantes para los investigadores, que creo que lo son, para los etnógrafos profesionales, para un montón de investigadores, la cantidad de información que da esta gente sobre el paisaje, sobre temas de biología, sobre temas de paisaje cultural, sobre temas de alimentación, sobre temas de historia moderna, contemporánea, pero bueno, pues, datos incluso de interés histórico, tal, son muy importantes, pero también creo que esta herramienta puede cumplir esa función de preservar algo como pueda ser, pues eso, la presencia, la imagen, aunque supongo que José Luis pues, lo habría grabado muchísimo, en este caso concreto, a su madre, a su propia madre, pero creo que tenerla de esta manera, ¿no? Que, como digo, esto es una edición, ¿no? No sé exactamente cuánto es, pero... Bueno, este es de los más largos, unos 40-45 minutos. Creo que es importante, ¿no? Que estén así. Esta mujer, la cantidad de información que nos dio, la cantidad de información que en poco tiempo, porque no fue increíble, ¿no? Como yo creo que entendió perfectamente que necesitábamos que estuviera todo como muy condensado para que estuviera en o lo intuyó de alguna manera, y la verdad que fue bueno, pues estupendo, y de alguna manera pues ese legado pues está, ¿no? Y luego mucha otra gente para la cual, bueno, pues tener ahí su abuelo, su abuela, su familiar, su vecino, pues yo creo que es importante. Entonces, esto acaba de nacer, como os digo, hay unos 200 y pico documentos, creo que puede crecer todo lo que se quiera. Yo hago un llamamiento y una invitación, aunque luego la haré pues, expresamente a cada uno de la gente que tiene un gran, pues José Luis, o puede ser David Álvarez Cárcamo, Javier Emperador, es decir, archivos muy voluminosos con este tipo de documentación. Creo que es un lugar en el que puede quedar fijo este material, pues con las máximas garantías, porque está dentro de una institución como la Universidad de León, la Cátedra de Estudios Leoneses, y a la vez pues hecho con mucho cuidado también desde un punto de vista técnico, ¿no? Es decir, como digo, se puede buscar por el mapa, pero se puede hacer una búsqueda avanzada, como veis, formato audiovisual o audio solo.
tipo de documento, comarca y ubicación, todas las comarcas, categorías, pues todo. Incluso en algunos, todavía no son todos, pero en algunos, en el de folleto yo creo que se ve, bueno, en la mayoría no voy a cacharrear más, voces leonesas, bueno, para que lo veáis, Vamos a ir al de folleto otra vez, porque en ese se ve muy bien. Vamos a ir otra vez. Yo creo que si le doy para atrás a lo mejor llego, pero bueno. Cuando aquí vamos, por ejemplo, a Fege, palabra leonesa, está unido a la gran recopilación que hizo Yannick, que lo aludíamos antes, de ese léxico, ese tesoro, ¿no? Podemos llamar tesoro del leonés. Entonces va directamente, está enlazado con estas palabras, ¿no? Es decir, la etimología de la palabra, las zonas en las que está registrado. Ahí está. Bueno, fijaros todo lo que tiene una sola palabra. Porque Yannick no solo juntó, por así decirlo, ordenó todo el palabreo, todas las palabras, todos los términos de las diferentes obras monográficas de la provincia de León, sino de muchos otros territorios, incluso hasta de Canarias, ¿no? Huelva, que se hablaba antes, ¿no? Que también se dice unir las vacas y muchos términos leoneses, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una herramienta nacida un poco del mundo académico, que tiene que ver mucho con la divulgación, que tiene que ver mucho con la comunicación, que yo creo que en el fondo es lo que yo hago más bien, ¿no? Comunicar unas cosas u otras, y que de alguna manera creo que puede ser ese arcón, ¿no? En el que cuando todo esto ya no exista, porque no haya nadie a quien preguntarle sobre estas cosas, quede ordenado y quede bien ordenado, y se pueda acceder, se puedan recuperar esos testimonios pues, de una manera, como veis, pues, muy intuitiva, muy fácil, muy sencilla. Entonces yo estoy muy empeñado con este proyecto, eso tengo que decirlo, muy empeñado, lo he luchado mucho, creo que esto tiene que crecer, creo que la gente que tenga, incluso está abierto a la ciudadanía, a la población que quiera enviar, porque a lo mejor se grabó en su día a un abuelo, a un tío, no todo se va a poder publicar, por supuesto tendrá que haber unos criterios, ¿no? Que las cosas sean significativas, que no estén, bueno, que se pueda escuchar bien, criterios técnicos, pero la gente puede enviar aquí a esta página sus recursos, ¿no? Hay un modo de contactar, etc. Dos acercamientos a la memoria, literario, pero también etnográfico o muchas otras, desde otras miradas, y otro más, digamos, pues académico y divulgativo y relacionado con la comunicación a la sociedad. No me quedo con ninguno porque para mí los dos son importantes o son significativos, nos hablan de unas facetas u otras de algo tan inabarcable y tan humano y tan inaprensible y a la vez tan fundamental como es la memoria. Y muchas gracias.